Hermanos, estamos viendo ya hace un tiempito, domingos atrás, acerca de ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo que iba llegando a la cruz. Él sabía que no iba a Jerusalén, realmente iba a una cruz a morir. Él lo tenía en claro. Y estamos viendo domingo a domingo los eventos que fueron sucediendo, las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo fue dando próximo a la cruz. Ustedes saben que Jesucristo llegó un domingo, muchos lo llaman el Domingo de Ramos, que no tiene mucho que ver por la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Ese domingo lo vamos a celebrar y recordar el domingo que viene, el 10 de abril, vamos a estar recordando ese tiempo tan maravilloso de la entrada humilde pero gloriosa de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Pero en esa semana, ese domingo, Él llega a Jerusalén. El lunes que sigue, Él va al templo del Señor en Jerusalén y ve esa locura del comercio que se estaba haciendo en el templo, los cambistas cambiando moneda, y es ahí donde Él patea todo, se enoja realmente con todos los que estaban ahí en el lugar santo del Señor. Y ahí hace esa declaración tan hermosa que dice, mi casa es casa de oración. Y ahí nos damos cuenta de la importancia tremenda que Jesucristo le da a la oración en su pueblo, en su gente. Porque es la oración la que nos mantiene firmes en la fe y podemos pedirle y rogarle a Dios de que nos dé lo que necesitamos. Pero también ahí empezó ese acoso a nuestro Señor Jesucristo porque estaban dudando de su autoridad y le piden que revele la autoridad de la cual Él tenía, que Jesucristo estaba enojado porque les había mostrado tantas cosas sobrenaturales y poderosas que Él podía ejercer ayudado por el Espíritu Santo, que estaba enfadado, que realmente no creyeran que el poder que Él tenía venía precisamente de Dios y no reconocerlo a Él como el Hijo de Dios. Entonces ahí están los líderes judíos, sacerdotes y escribas en el capítulo 12, donde le están argumentando a Jesús acerca de su autoridad y de la autoridad inclusive del apóstol Juan en cuanto a que si era un hombre de Dios o no. Entonces, en un momento, el día martes, él llegó el domingo, el lunes está en el templo, el día martes, él se encuentra con estos jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos que eran los líderes judíos de esa época. Y Jesús está hablando con ellos. Y Jesús les habla a través de una parábola que está en Marcos 12:1, que vamos a leer ahora. Y cuando Jesús cuenta esta parábola, que realmente es una alegoría, pero cuando Él la cuenta, Él se está dirigiendo a todos aquellos que tienen autoridad en ese momento en la iglesia. Pero esto yo lo puedo tomar como yo siendo autoridad, papá siendo autoridad en mi hogar, como yo siendo pastor, autoridad en esta iglesia delegada por Dios, o como alguien que está trabajando y tiene una responsabilidad de cumplir una tarea. Esto nos sirve y vamos a aprender 4 puntos que son importantes para nuestra vida espiritual. Así que necesito que me escuchen con atención a la palabra de Dios. Esto está dirigido, Jesucristo lo dirigió a los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos que eran justamente quienes lo iban a matar. A ellos le iba a hablar. Y dice así la parábola. Vamos a Marcos 12:1, ahí seguramente lo tienen en la pantalla, y dice lo siguiente. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar
y construyó una torre de vigilancia. Me quiero detener un minuto acá, por las dudas. Un lagar, dice que cavó un lagar. Un lagar es el lugar, es como una tina, como un pozo en la tierra, cubierto por cemento o por algo impermeable, donde se echaba la uva, se pisoteaba la uva, ¿para qué? Para generar vino, eso fermenta, genera jugo y cae en otra batea donde queda el jugo y el mosto queda en el lagar. O sea que eso pasaba lo mismo con la uva y lo mismo con la manzana para hacer aceite de oliva o para hacer sidra. En este caso era que este hombre había plantado un viñedo, o sea que ahí se iban a pisar uvas para generar el vino. Y fíjense el detalle, plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Preparó todo, un lugar con todo lo necesario para que ahí se logre obtener algún tipo de fruto. Uvas y vino. Él lo preparó. Después dice, luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Versículo 2. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo, a este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Tomando a otros, muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Esto pasó cada vez que alguien iba, en nombre del dueño, a cobrar un rédito del fruto que ese viñedo había generado. Y los trataron de esta manera. El versículo 6 dice, le quedaba todavía uno, refiriéndose al dueño del viñedo, le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último, lo mandó a él pensando, fíjense lo que pensaba el dueño, a mi hijo sí lo respetarán. A mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Esta es la parábola que Jesucristo les había entregado, dicho, a estos líderes religiosos de Israel. Pero el versículo sigue en el 9. ¿Qué hará el dueño? Pregunta, ¿qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han oído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Hoy cantamos que nos dejaba maravillado el hecho que, ¿se acuerdan? El hecho que nuestro Dios dejaba las 99 ovejas, iba a buscarnos a nosotros que nos habíamos descarrado, o a la oveja que había descarrado. Bueno, esta es la obra del Señor y nos deja realmente maravillados. Ahora, los que lo estaban escuchando, estos líderes religiosos, cayeron en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos y buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Qué interesante esta historia que nos cuenta el Señor, esta parábola. Fíjense
que nuestro Señor Jesucristo les está hablando a través de esto, que es dice parábola porque realmente Jesús usó muchas palabras, pero en este caso hay representación en las cosas que se mencionan y tienen un significado. Hay elementos que se nombran como el dueño del viñedo, como aquellas personas que alquilaron el lugar y demás, simbólicamente tienen un significado. Y es lo que queremos analizar ahora. Fíjense, el viñedo representa al pueblo judío. El dueño del viñedo representa precisamente a Dios, que había escogido al pueblo judío y le había dado todo lo necesario. Por eso hice énfasis en cómo el dueño organizó el viñedo, lo plantó, hizo el lagar, lo preparó, de tal manera que se generara fruto. Ese lugar iba a ser rentable para dar fruto. Entonces, Dios lo preparó y había escogido al pueblo judío que le había dado todo lo necesario para llevar fruto. Ellos eran los responsables de llevar adelante el plan de Dios de principio a fin. Pero veamos qué pasó. ¿Quiénes son los labradores? Son autoridades religiosas judías, los que fueron a atender y cuidar una vez que se plantó ese viñedo, eran los labradores, y estas eran las autoridades religiosas. Y los siervos o los mensajeros que enviaba el dueño del lugar son los profetas de Dios que fueron enviados a los judíos para recordarles los deberes que ellos tenían. El pueblo judío tiene la responsabilidad de llevar el conocimiento que ellos tienen de la misericordia de Dios a todo el mundo. Esta es la tarea de Dios que Dios le había dado. El fruto que Dios esperaba era precisamente que su pueblo manifieste y dé a conocer el maravilloso plan de Dios, darlo a conocer a todos aquellos que no conocen a nuestro Dios. Pero ¿qué pasó? Mataban a cada profeta que llegaba a recoger el fruto que había resultado en el viñedo. Y por supuesto, el hijo del dueño, ¿quién será? No es otro que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Así que yo lo titulé a este mensaje, la autobiografía de Jesús. Porque si nosotros nos fijamos en esta parábola que Jesús le cuenta a estos hombres, empieza desde los profetas que fueron llevados por Dios para que estos líderes judíos no se desvíen del plan de Dios, y se desviaban una y otra vez, hasta el punto que llegó que no reconocieron a Cristo Jesús. Y después está precisamente la entrega de Jesucristo en la cruz. Y esto pone en evidencia la maldad de todos estos hombres judíos que se suponía que tenían que llevar adelante el plan de Dios y darlo a conocer. Y por esto Jesucristo estaba contrariado. No habían entendido lo que Jesús había hecho cuando sacó a todos los cambistas y cambistas en el templo, cuando declara: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Miren la apertura de la visión que Jesucristo tenía para dar a conocer los planes de Dios. Y aquí lo vemos a Jesucristo enfrente de todas estas personas que lo estaban cuestionando. Ahí Jesús habla acerca de pagar los impuestos y un montón de otras cosas que él en esa semana aprovechó a hablar. Ahora, yo les quiero decir algo, les quiero dar otro testimonio, otra parte de mi vida, de práctica. Yo por el cuidado de mi salud, una de las cosas que hago es que tengo un entrenador que nos entrena, ¿sí? A mi esposa y a mí. Nos estamos preparando para las Olimpiadas que vienen pronto.
como le dije, ¿no? Y él me dice esto, él me enseña las prácticas que tengo que hacer para tener flexibilidad, no estar adolorido cuando hago algún movimiento, desarrollar los músculos un poco, en fin, lo que mi cuerpito humilde da para hacer. Pero él me dice una cosa, él me dice, Carlos, me dice, yo acá te estoy enseñando lo que tenés que hacer y lo haces perfecto, pero cuando vayas a tu casa, seguí haciendo lo que yo te voy enseñando, porque 2 veces que hagas esto no es suficiente, tu cuerpo necesita más entrenamiento. Entonces vas a tu casa y todo lo que yo te enseñé lo haces. ¿Cómo no, Augusto? Lo voy a hacer. Y trato, hasta donde puedo, lo hago. Caminamos con mi señora, en fin. Yo les digo a ustedes lo mismo. No se queden con lo que hablamos aquí en esta mañana. Acá ustedes vinieron a entrenarse, a descubrir las verdades de Dios, los principios morales, lo que Dios necesita y quiere de cada uno de nosotros. Entonces después vamos a nuestros hogares y esto lo ponemos en práctica. Lo mismo para los que están estudiando mis primeros pasos, para los que están estudiando la escuela de vida. Tienen que ponerlo en práctica, porque es ahí donde esto realmente se aprovecha. El problema que tenían estos líderes religiosos judíos eran que ellos ponían en práctica otras cosas, en parte la palabra de Dios, pero en parte otras cosas que eran culturales y no les servía, desobedecían a Dios. Y nosotros acá podemos, en esta alegoría que Jesucristo nos da, encontrar 4 puntos importantes que nos van a bendecir y nos van a edificar. El primero es que Dios espera de nosotros que seamos buenos mayordomos. Los líderes judíos eran los que arrendaron, en esta alegoría, arrendaron el lugar. Ellos estaban para cuidar lo que Dios ya había sembrado. El dueño del lugar ya había sembrado. Los había puesto ahí precisamente que tenían que actuar con justicia y, como ya les había dicho, compartir el conocimiento de la misericordia de Dios. Este era el fruto. Esto era lo que iba a ser bien para todo el pueblo judío y para toda la humanidad. Ellos tendrían que haber sido los que hoy día deberían estar transmitiendo el Evangelio. De hecho, hay algunos judíos que lo están haciendo, pero la nación israelita como nación es judía, no es cristiana. Las cosas están cambiando. Judíos y musulmanes se están convirtiendo al cristianismo de una manera asombrosa. Pero como nación siguen siendo judíos. Pero ellos habían sido malos mayordomos, rechazando el plan de Dios y rechazando principalmente a Cristo Jesús. Por eso Dios espera de nosotros que seamos buenos mayordomos de nuestro tiempo, que seamos buenos mayordomos de los dones, facultades y capacidades que Dios nos dio. Que seamos buenos mayordomos en llevar el Evangelio de Cristo Jesús a otras personas. Este es el fruto del cual Dios está hablando simbólicamente en esta escena que describió Jesús en la parábola. Tenemos que ser buenos administradores de nuestros recursos, de nuestra tierra y de nuestro trabajo y de nuestro dinero. No seamos como estos hombres que se equivocaron. Y lo más grave de esa equivocación fue precisamente que rechazaron al mismo Hijo de Dios. Y le doy gracias a Dios por lo que estamos acá. Hemos entendido que la autoridad de nuestro Señor Jesucristo viene de su Padre y Él es el que nos ha traído salvación. Pero fíjense que hay todo un entorno de cosas que tenemos que administrar correctamente. Le doy gracias a Dios por el testimonio de los chicos, de Ani y de Gustavo, porque ellos están administrando algo que Dios le dio y que es que sean un matrimonio formado bajo los términos de Dios.
lo que la ley de este país pide y el pacto que Dios quiere hacer con nosotros, pedir la bendición para ese hogar. Y nosotros tenemos que ser buenos administradores para con nuestros hijos, en nuestra familia, con sabiduría poder estar ocupando la función de papá y de mamá en el lugar donde estamos puestos. Lo mismo en la iglesia y lo mismo con aquellos que no conocen al Señor Jesús. Ese es un punto, buenos mayordomos. El otro punto es que Dios es nuestro juez. Dios es nuestro juez. Pero yo no lo contraté a Dios. Si yo quiero un juez, lo contrato, le pago y que... Bueno, pero ese contrato lo hizo Jesucristo con nosotros al creer en Él. Y Dios es nuestro juez. Él nos da la libertad de obedecer o desobedecer. Eso fue lo que pasó en este viñedo con los que tenían la responsabilidad de administrarlo para que dé buen fruto. Cuando el dueño del viñedo dejó a los labradores que actuaran por sí mismos, cuando iba un hombre un siervo del dueño que iba y pedía el rédito de ese fruto que se había formado, que se había generado en el viñedo, lo mataban, lo pegaban, le avergonzaban, lo echaban. Pero guarda, que viene un día donde el dueño va a ir a su lugar donde él tiene su viñedo y va a pedirnos cuenta de todo lo que hemos hecho. Va a llegar ese día para toda la humanidad y le damos gracias a Dios por haberlo conocido a él, saber que vamos a tener una corona eterna que vamos a recibir de parte de Dios, pero va a haber un juicio y Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hemos hecho y qué hemos hecho con los recursos que Dios nos dio, con esa voz hermosa y esos dientes lindos que Dios nos dio para poder hablar y predicar a Cristo. ¿Qué nos va a decir? ¿Va a decir que rechazaste lo que te pedí hacer? ¿Sabe que durante muchos años el Señor me llamó al pastorado? Tendría 17, 18 años. Bueno, por distintas circunstancias no me aboqué al pastorado, me alejé del Señor, pero cuando retorno al Cristo, lo primero que Él me recordó fue el llamado que me había hecho. Yo te di una responsabilidad de pastorear a mi pueblo. Y yo estaba intranquilo por esto. Con mi esposa, cuando estábamos ya caminando con el Señor desde temprana edad espiritual, quiero decir, enseguida nos pusimos, ni bien estábamos en condiciones de enseñar la palabra, de tener un grupito a quien poderle enseñarle la palabra de Dios, a tener después grupos más grandes, a tratar con los jóvenes, a ir a barrios pobres. Ahí. No éramos pastores, pero había un llamado, había una inquietud. El Señor quería frutos y entendíamos que se lo teníamos que llevar a nuestro Señor y estábamos ahí pendientes de todo lo que podíamos hacer. Porque el Señor había preparado ese viñedo, lo había preparado para que produzca, había preparado nuestra vida para poder ser esos que ocupaban el lugar que Dios nos había dado como labradores para que Dios tenga un reino poderoso. Pero fíjense que estos que representaban a la religión judía rehusaron de Cristo, lo rechazaron. Y el desastre ocurrió. El desastre ocurrió porque ahora ese pueblo elegido por Dios ya no es el pueblo hebreo. Si bien
hay todo un plan. El pueblo hebreo es el reloj del tiempo de las cosas que van a suceder. Pero esa Jerusalén maravillosa que todos los judíos consideran su hogar, en el año 70 después de Cristo fue completamente destruida, consecuencia de su rechazo a Jesucristo. Por eso no rechacemos lo que Dios nos da. No rechacemos cuando viene alguien a hablarnos de Cristo, cuando viene a hablarnos de las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Oremos por aquellos que nos tienen que escuchar, para que escuchen con atención, que no sean como los religiosos. La religión mata, la religión con pautas y cuestiones que hombres establecen no sirve. Lo que sirve es lo que la palabra de Dios dice y lo que Él me manda a hacer. Así que ahí estaban Jesucristo declarando a través de esta palabra que Dios es nuestro juez, que nos va a pedir cuentas. Por eso prestemos atención. Como yo les decía, Dios, el dueño de ese lugar, de ese viñedo, preparó todo lo necesario para que haya fruto. Dios preparó en tu vida todo lo necesario para que haya fruto, para que seas un papá excelente, una mamá excelente, un hijo excelente, para que seas un trabajador que realmente honra a aquellos que te pagan, para que utilices el dinero, los recursos que te da sabiamente, para tu uso, por supuesto, pero también para el beneficio del reino de Dios. Nosotros estamos, por este tema de la pandemia, descubrimos una vía muy práctica que es con respecto a las ofrendas y los diezmos, que es la transferencia bancaria, porque no nos podíamos ver, no era bueno manejar el dinero por el posible contagio, no sé si había o no contagio por la plata, pero bueno, lo depositamos en cajero, lo seguimos haciendo. Pero a partir del domingo que viene vamos a abrir las arcas, los alfolís que le llamamos, para que aquel que no tenga acceso fácil a las transferencias lo pueda hacer aquí el domingo cuando venimos. Pero les ruego esto. Como nosotros nos manejamos con una cuenta bancaria, y estoy hablando de algo espiritual, nos manejamos con una cuenta bancaria en un banco, nos ayuda un montón que ustedes hagan el depósito de diezmos y ofrendas a través de transferencias o depositándolo a través de un cajero. Pero para aquellos que no pueden, está esta oportunidad de poderlo hacer. Y qué bendición es poder diezmar y utilizar nuestros recursos económicos para bendecir el reino de Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije? Está el dicho de que algunos dicen tengo pan para hoy y hambre para mañana. Pero aquel que conoce a Dios dice pan para hoy y prosperidad para mañana. ¡Gloria a Dios! Sí, Señor. El punto 3, hermanos, de esta parábola alegórica que Jesús nos da es que Dios es paciente. ¿Saben dónde estaría yo si Dios no fuera paciente? No me quiero ni imaginar. Dios es paciente contigo. Fíjense la paciencia que el dueño de este viñedo tuvo con aquellos que a quienes le había alquilado ese lugar para que lo hagan producir. Él siguió enviando profetas a los judíos, así como el dueño del viñedo siguió enviando un siervo tras otro, un siervo tras otro, un siervo tras otro,
un siervo tras otro, para recoger el fruto. Dios estaba dándoles la oportunidad para que se arrepientan de lo que habían hecho y que de una vez por todas le den al dueño del lugar lo que genuina y legítimamente le correspondía. El rédito de ese lugar. Y Él nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, una y otra vez, a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de tiempo de oración, a través de la alabanza. Y Él quiere corregir nuestros caminos. Y nosotros tenemos una responsabilidad enorme como hombres y mujeres de Dios, de estar clamando por este nuestro país, o el país que ustedes eligieron para vivir, pero también para llevar adelante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este viernes algunos sabrán, otros vinieron, otros no, pero nos reunimos para trazar un plan de evangelización y discipulado para esta ciudad. Que tanta palabra de Dios esta ciudad ha escuchado, tanta palabra de Dios. Es increíble la cantidad de veces que hablo con personas que en un momento han caminado con Cristo y se alejaron, por algún motivo. Pero tenemos esa responsabilidad para realmente darle gracias al Señor por todas las oportunidades que nos da de corregirnos. Y escuchemos la voz de Dios. Aunque tengamos 40 años, 50 años de creyentes, escuchemos la voz de Dios porque siempre hay palabra fresca para cada uno de nosotros. Siempre Dios renueva algo. Lo que me conmovió esta parábola, cuando la iba analizando, no tienen idea. Tantas veces que la leí. Y el Señor movilizó mi corazón. Ahora, Jesucristo acá quiere reforzar su argumento acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios y todas las oportunidades que Dios nos da para corregir aquello que tengamos que corregir. Y Jesucristo recita la Escritura, el Salmo 118, 22 y 23, que lo registra el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, donde dice: ¿No han oído ustedes la Escritura? Esta es palabra de Jesús. ¿No han oído ustedes Escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Esta es una cita muy elocuente que Jesucristo hace en un momento donde Él quiere dar a entender la importancia de reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. La imagen es de un equipo de constructores ocupados en ese momento levantar la estructura del templo salomónico. Saben que los romanos en esa época eran muy hábiles para construir. Tenían una técnica muy adecuada para poder construir grandes estructuras, construcciones enormes. Y ellos son los que idearon lo que es la... Se me fue la palabra. No. Esperen un segundo. La piedra angular o también lo que es el punto... Esperen un minuto. El punto medio, el arco de medio punto con una piedra clave. El arco de medio punto con una piedra clave, que ahora que se lo describo se van a dar cuenta. Fíjense, esto que les estoy diciendo acá, que el arco de medio punto es cuando se construye una edificación así. ¿Ven mis brazos? Estos son los pilares y se hace un lugar por donde es una puerta que uno pasa. Eso se ve en el Coliseo, por ejemplo. Se ve en
los conductos de aguas en Segovia, España, eso lo construyeron los romanos. Y fíjense, esta construcción es así como les digo, donde se unen mis dos dedos aquí, ahí va una piedra angular o una piedra clave que se llama, que si esa piedra no tiene el ángulo y está en el lugar justo que debe estar, toda la construcción se viene abajo. Todo se viene abajo. Sería interesante que lo busquen en internet, ahí está. O si no, también es una viga horizontal como la que tenemos ahí, que es de hierro, a veces es de cemento. Antiguamente era una piedra que se extendía de un costado al otro de la puerta y eso la mantenía sólida. Y Jesucristo le está diciendo a su pueblo, a la iglesia ahora, que si quitas esa piedra fundamental, esa piedra angular que te da el ángulo correcto para construir en un sentido y en otro, si no la tenés en cuenta y no la pones en el lugar correcto, se desmorona todo, se cae todo, no va a perdurar. Así es como los romanos levantaron el Coliseo en Roma, levantaron también el templo de Herodes el Grande en Jerusalén, teniendo en cuenta este elemento fundamental que no podés reemplazar por nada, como es una piedra fundamental. Desechar esta piedra es generar un desastre. Y los líderes religiosos de esa época habían hecho precisamente de la casa de Dios ese desastre. Habían dejado de lugar la piedra angular. ¿Y quién es esa piedra angular? Fíjense, Hechos 4:11 dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Vieron que la palabra de Dios nos habla de que cuando formamos una familia es como una casa que está construida, un hogar que está construido, y si no lo construye el Señor, esa construcción será desastrosa. Acá lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que esa piedra angular que no puede faltar en ninguna estructura, es la misma persona de Cristo Jesús. Ahí es donde esa persona, ese hombre, esa mujer, ese joven, van a estar firmes en las cosas del Señor. Y les aseguro que van a dar mucho fruto. Estamos orando mucho por los jóvenes, nos preocupa. Queremos verlos dar fruto abundante, porque tienen una oportunidad extraordinaria de dar a conocer a esos jóvenes ese fruto que Dios espera de ellos. A mí me es difícil ir, porque voy, por supuesto, a este joven ahí, cuando me vendió eso le hablé. Pero la llegada que tiene un joven a otro joven es algo que realmente impacta mucho el corazón, de saber que un joven está realmente dedicado a las cosas del Señor. Sigo leyendo. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Únicamente una piedra angular que tiene un nombre, Cristo Jesús de Nazaret. Las personas buscan tantas alternativas para buscar soluciones a una vida fracasada, con angustia, con desesperación, y falta la piedra angular, falta eso que construye sólidamente, que es la misma persona de Cristo Jesús. Y fíjense que cuando Jesucristo le habla a estos religiosos judíos, ya no es la palabra
ya no es la presencia de Jesucristo con todos los milagros que había hecho, sino que ahora también pone frente a ellos y pone frente a nosotros la Escritura. Y la Escritura me dice que sin Jesucristo no puedo construir nada confiable, permanente y que dé fruto en mi vida. Solamente con Él vas a tener éxito. Y el último punto, el 4, dice lo siguiente: Dios, según esta parábola, no está derrotado. ¿Qué haríamos acá si Dios estuviera derrotado? No sé. Sacaríamos el mate, la guitarra, aunque hay guitarra, pero la criolla, y nos poníamos a cantar no sé qué cosa. Pero Dios no está derrotado. Si bien los líderes judíos mataron a Jesús, el plan de Dios de salvar a la humanidad no se ha frustrado. Fíjense, porque esto nos toca a nosotros. Después de sufrir desengaño tras desengaño tras desengaño con el primer grupo de labradores a los cuales el dueño les llevó para sacar el fruto de ese lugar, así Dios los apartó, dice la palabra de Dios, y Dios llamó a no judíos, atento a esto, a no judíos, nos llamó a vos y a mí para hacer la obra que le había confiado a los primeros judíos. Por eso nosotros somos el pueblo escogido de Dios, somos la nueva Jerusalén en los planes de Dios. Por supuesto que esto incluye a los judíos. Va a haber un momento donde se van a convertir, pero este tiempo es el tiempo en que Dios te ha puesto a vos y a mí para hacer lo que este pueblo aún no ha logrado, que seguramente más adelante lo va a lograr. Es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es la única parábola. Por eso les comentaba que es la autobiografía de Cristo Jesús, que nos dice cómo concebía Jesús el Mesías, su camino y su propósito en su muerte. Ahí nos cuenta la historia, resumida la historia del pueblo hebreo y cómo Dios trató a su pueblo y cómo nos sigue tratando a nosotros con tanto amor y con tanta misericordia. Pero hay otros dichos de Jesús que también nos dan una pauta del propósito de su muerte. Y estos dichos son los siguientes, son 3. El primer dicho es sobre la copa. ¿Vieron que Jesucristo en Marcos 10, 38, 9 dice: no saben lo que están pidiendo? Les replicó Jesús: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿Saben lo que estaba diciendo ahí que Jesucristo? Que él iba a beber y estaba bebiendo ya, porque estaba viviendo la angustia de la cruz, la copa que llenaron nuestros pecados. Esa copa tenía que beber. Y la llenó por mí, y esto me conmueve. La llenó, mis pecados llenaron esa copa. Los pecados de la humanidad llevaron esa copa. Pero un momento, pastor, los pecados chiquititos, porque hay cositas que yo las manejo tranquilo, bien, no tengo carga de conciencia, no. Esa chiquita también fue a la copa que Jesucristo tuvo que beber. Los jóvenes cuando se ponen de novio parece increíble y en el momento menos pensado están en la cama juntos. Y Dios nos aclara perfectamente que eso es fornicación, es algo que Dios rechaza, es pecado. Y ese pecado fue a la copa que Cristo tuvo que tomar. Y ni hablar cuando no ocupamos el lugar que Dios nos da en la familia. Papá, sos el sacerdote de la casa. Mamá, sos la sacerdota de esa casa. Hijos están ahí para ser
hijos obedientes para crecer, para dejarse educar, para tomar lo bueno que tienen los padres y de esa manera poder crecer con el conocimiento de Dios. Ese pecado llenó la copa que Cristo tuvo que tomar. Y no importa el tamaño, Dios no le pone tamaños a las cosas. El otro día estaba preguntando si Putin, con todo el daño que está haciendo, tiene perdón de Dios y se arrepiente de sus pecados. Y la realidad es que sí. Dios lo va a perdonar. Dios perdonó al apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia y mandaba matar a los cristianos. Tantos que persiguieron la Biblia para destruirla y por supuesto no pudieron ni podrán. Ahora encima está en internet, anda a buscarla, destruíla. Claro que hay perdón. Seguro que lo hay. Y no solo la copa es la que tuvo que tomar nuestro Señor Jesucristo, donde llevó nuestros pecados, pero también hay un dicho sobre el bautismo, donde dice, leo el Marcos 10:38, no saben lo que están diciendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Y ahí, hermanos, en ese dicho sobre el bautismo, él estaba soportando un bautismo de sangre. Su sangre iba a ser derramada en esa cruz. Pero también hay un dicho más que les quiero dejar, y este es el último, en Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, atiendan esto, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él lo hizo por amor. Él sabía que esa copa era amarga, era horrible de tomar en el momento que todo el pecado de la humanidad impactó su vida. Es ese momento donde Dios se separa de él porque Dios no soporta el pecado. Ese momento de soledad. Y después esa sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Jesucristo es nuestro rescate. Y esto es lo que Dios nos enseña en esta mañana. Ahí tenemos todo ese panorama de nuestro Señor Jesucristo. Su autobiografía la llevó adelante por amor a vos y a mí, para que Él nos pueda rescatar y podamos hoy disfrutar de una vida eterna y verdaderamente celebrar la Semana Santa. Ponete de pie ahí donde estás. Cerra tus ojos. Esta es una mañana de milagros. La palabra de nuestro Dios fue entregada. Y sabés que a veces nos sentimos que somos de poco valor delante de Dios. Y vos fijate que todos estos labradores que Dios había puesto ahí para que le lleven fruto, Dios intentó una y otra vez, para que se arrepientan de lo que estaban haciendo y de esa manera creer en el Señor Jesucristo. Pero Dios le seguía dando la oportunidad y seguía mandándole hombres a través de todo el Antiguo Testamento para hacerlos reflexionar y corregirlos. ¿Por qué?
Porque Dios valora enormemente cada ser humano, cada persona. Es valiosa para Dios. Valiosísima. Y si por ahí te equivocás y te volvés a equivocar, Dios va a estar ahí enviándote palabra, enviándote alguien para que te ayude a reflexionar. Te va a mandar un mensaje como este u otros. Porque Él te quiere como un mayordomo bueno y sabio, que lleva fruto personal, fruto para el reino de Dios. ¿Sabés que la ira de Dios está en contra de todos los que no reconocen a Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas? Y no estoy hablando de conocer a Dios culturalmente, porque lo escuché, me lo enseñaron en un momento y escuché de Él, leí libros de historia y libros de religión. El otro día estábamos en un lugar donde encontramos como no sé cuántos, 15, 20 libros que hablaban acerca de religión. No. Esta es una relación personal, íntima, específica, personal con Cristo Jesús. Por eso, orá ahí al Señor, ¿dónde estás? Habla con Dios. Él te está mostrando si hay algo que corregir. Ya te lo dijo y te lo dice ahora una otra vez más: hijo, corregí eso que te está apartando de un tiempo personal de intimidad con Dios. Tal vez Dios te está llamando a que cumplas con un don que Él te ha dado, un llamado al pastorado, un llamado a las misiones, un llamado a la evangelización, un llamado a enseñar la palabra. Y vos decís, pero ¿y dónde puedo hacer esto? Te digo, el Señor ya preparó el lugar, ya plantó el viñedo, le hizo cerco, construyó el lagar donde iba a ir el fruto, puso una torre de vigía para cuidar lo que se estaba cosechando. Y tenés esos lugares alrededor tuyo que están preparados, alrededor mío, para que Jesucristo sea conocido, aceptado, y Cristo pueda transformar vidas. Vidas que están estropeadas por el pecado. El Espíritu Santo te está hablando. No mates al Espíritu Santo cuando se acerca. No lo dañes, no lo lastimes. No lo hagas, no lo rechaces y lo hagas volver de donde vino. Escúchalo. Yo sé que hay cosas que tenés que corregir. Sé que están ahí. Algunas Dios te las ha mostrado una y otra vez. Y fue y mandó a alguien y te habló, a una hermana, a un hermano y te habló. Te arrepentiste y volviste a desviarte. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Cuando Él llama a alguien, lo hace para tener toda una vida de comunión con Él.
Saben que a través del tiempo de pastorado y de ministerio, muchas veces hemos visto personas que vienen a buscar a Dios cuando las cosas les están yendo mal. Cuando están teniendo enfermedad, falta de trabajo, problemas de relación entre esposo y esposa, con los hijos. Y Dios es tan bueno y viene y te trae soluciones a eso que estás padeciendo. Te acepta, te abraza. Pero al poco tiempo otra vez estás andando en las tuyas, olvidándote de ese Dios que en un momento te extendió la mano y te dijo: hijo, vamos juntos, se puede. Vamos adelante. Y el Señor va a seguir enviándote siervos, mensajeros, hasta que corrijas tu caminar. Hasta que le digas al Señor: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero dar fruto, yo quiero cuidar tu viñedo. Yo quiero ir al lagar a pisar las uvas y caminar distintos lugares donde vos me lleves y poder presentar a ese Cristo que no le temió a la cruz. Saben que esa copa era amarga y dura de tomar. Él le dijo a su padre: si hay otra manera, Señor, que yo pueda transitar esa otra forma, pero que se haga tu voluntad. No quiero cambiar nada de lo que vos ya tenés planeado, aunque me duela. Me conmueve la paciencia que tiene Dios, el deseo en su corazón de ver transformado tu corazón. Cuando leímos al principio esta parábola del Señor Jesús, y Dios veía cómo rechazaban todos aquellos buenos hombres que le iban a hablar a quienes tenían que ser corregidos acerca de Dios. Y en un momento Dios miró y le quedaba y dijo: ¿a quién mando ahora? ¿A quién le asigno la tarea de corregir a mi pueblo? ¿Quién hará un buen trabajo? Y se da cuenta que le quedaba todavía uno a quien no había mandado: a su Hijo amado. Dios ama profundamente a su Hijo. Lo amó a través de la eternidad pasada, presente y futura, y lo seguirá amando. Y por último toma la decisión de mandarlo a Él. ¿Y saben lo que pensó Dios? A mi hijo sí lo respetarán. A mi hijo sí lo respetarán. Y Dios te está esperando para que respetes, temas y aceptes a Cristo Jesús en tu corazón. Pero no como algo liviano, algo superficial, algo de un momento, sino que cuando Dios dice acerca de su Hijo: a mi hijo sí lo respetarán, es respetarlo para toda la vida, es amarlo para toda la vida, es proclamarlo para toda la vida, es honrarlo para toda la vida.
corazón tan amoroso y misericordioso, el de Dios, que veía tantos rechazos de hombres y aún mujeres que amaban a Dios, iban con un mensaje y se habían lastimados, dañados y hasta muertos. Qué hermosa la insistencia de Dios de ilusionarse de que a mi hijo lo van a respetar, no lo van a basurear, no lo van a rechazar. Por eso abrazalo a Cristo Jesús con todo tu corazón. Abrí tu corazón y decirle: Jesucristo, aquí estoy. Yo soy alguien que de ninguna manera quiero dejar de respetarte. Yo quiero honrarte, yo quiero respetarte. Yo quiero que llenes mi vida con tu presencia, con tu paz, con tu salvación, con tu vida. Llénala. Quiero que seas esa piedra angular que, al estar puesta en su lugar, permite que se levante una estructura enorme, grande, hermosa, para que otros la vean y digan: este es verdaderamente un hombre de Dios. Esta es verdaderamente una mujer de Dios. Miren a este joven cómo se conduce, cómo habla. Miren cómo elige las palabras que usa. Cómo ese varón joven le da a la mujer el lugar que le corresponde y no se pasa horas hablando acerca de mujeres. Eso es lo que Dios quiere. Respeto. Respeto a su persona y respeto a su palabra. Y obediencia. Obediencia a lo que Él nos enseña. Hoy Dios nos dio una lección de vida. Yo creo que los que estamos en este lugar, si no entendimos lo que representa Cristo en una vida, en un hogar, en la vida de un hombre y de una mujer, que si Él no está, se desmorona, se desbarata y cae todo. Si no entendiste eso, rogale a Dios que trate tu corazón, que lo ablande con su amor y su misericordia, que sensibilice tu conciencia para que puedas entender que es urgente darle el lugar del señorío que a Dios le corresponde. Él debe estar en tu trono, Él debe estar en mi trono, Él debe estar en el trono de esta iglesia. Y cada vez que me dé la oportunidad de sembrar algo, lo que sea, la palabra de Él, un consejo a alguien, aconsejar a mis hijos, educarlos, recibir el sueldo de la paga que me dieron y estar agradecido, porque eso es lo que Dios ha provisto para mi sustento y para bendecir su reino. ¿Por qué somos tan duros de corazón a veces? ¿Por qué? No tenemos excusas para no dar fruto. No las tenemos. Cuando Dios envió a sus mensajeros a buscar el rédito de su fruto, no le dijo a ese mensajero: anda a ver si lograron cosechar algo. No les dijo eso. Dios sabía que ese lugar iba a dar cosecha.
Él había preparado todo para que sea un lugar donde iba a haber fruto. Va y le dice, vayan y recojan el fruto. Lo mismo pasa con nosotros ahora. Dios te dice, vengo a recoger el fruto que te di para que cuides. Tal vez es un alma que no conoce a Cristo. Tal vez es alguien que necesita un consejo, que necesita bendición, que necesita ayuda económica, que necesita una exhortación, que necesita a Cristo. Nada de eso nos pertenece. Todo es el dueño del viñedo. Todo eso es de Dios. Somos sus mensajeros. Levanta tus manos al cielo y decirle al Señor, Señor, yo respeto a tu Hijo, yo lo honro, le entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Acepto el desafío de llevar fruto a tu reino. Fruto de toda índole, con mis recursos económicos, con mi capacidad financiera, con mi capacidad para predicarle a otros, con tiempo invertido en estudiar tu palabra, en educar a mis hijos, en vivir en santidad, en pureza. Perdona mis pecados, Dios. Perdóname. Y Espíritu Santo, llena una vez más. Lléname una vez más. Lléname una vez más. Quiero, Señor, ser un buen mayordomo. Decile, quiero, Señor, ser un buen mayordomo de todos los recursos que me ha dado. No quiero desperdiciar nada. Nada. Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, bendigo esta palabra que fue entregada en esta hora. Declaro que es una palabra que fue sembrada en un corazón cuya tierra es fértil. Lo creo, Señor. Y creo que toda semilla que es sembrada no es sembrada en vano, sino que ya trajo y traerá su fruto. Porque es así como lo has determinado. Nunca vuelve vacía tu palabra. Siempre cumple con el propósito para el cual la has enviado. Y gracias porque es así, Señor. Padre, yo te ruego que sanes al enfermo ahora. Si hay alguien que está necesitando sanidad física ahora, sánalo en el nombre de Jesús. Si hay alguien que tiene el alma herida, lastimada, que hay huellas emocionales del pasado que están ahí presentes, lastimando, dañando, preocupando. Ahora sánala, Señor. Cubre esas huellas con tu amor. Cúbrelas con tu misericordia, Dios. Para que ya no duelan, no lastimen. Padre, si hay rencor en nuestro corazón, si tenemos que perdonar a alguien que nos ha ofendido, nos ha lastimado, nos ha defraudado, nos ha mentido. Señor, queremos perdonarlo ahora. Pedile perdón.
Pedile perdón a Dios por ese rencor y perdona a quien te ha ofendido y lastimado. Perdónalo. Seguramente en tu mente está esa palabra que no se lo merece, no se lo merece. Tal vez es cierto, pero en los planes de Dios, en los caminos de Dios, lo mejor que puedes hacer es perdonar a quien te ha ofendido. Por profunda que haya sido la herida, perdónalo, perdónalo. Fíjate que la humanidad estaba sin Cristo y en pecado y vino Cristo. Imagínate si Dios hubiera esperado a que el ser humano se condujera correctamente, fuera un hombre y una mujer de bien, y recién ahí hubiese Dios enviado a Cristo, nunca habría venido. Aún en medio de nuestros pecados, Jesucristo vino para traernos perdón y vida eterna. Revisa tu corazón ahora. Revísalo. Hacé un examen honesto de tu ser interior. Revisa tus motivaciones. Fíjate si no hay cosas escondidas que te privan de poder disfrutar de la plenitud, de la libertad que Dios trae a nuestras vidas. Fíjate. Y yo lo que sí sé es que si vos tomás la decisión de que Cristo sea la piedra angular de tu vida, la piedra angular es la que dirige la construcción en todos los sentidos en que se construya. Y vos dejás ahora y determinás de que Jesucristo sea quien dirige tus caminos y tus pasos, tus decisiones y tus planes. Sí, pero yo tengo planes diferentes, Dios me pide otra cosa. Seguí lo que Dios te dice. Seguí lo que Dios te dice. Quitar la piedra angular de tus planes es desastroso. Te conduce al fracaso, a la destrucción. Pero cuando Cristo gobierna con tanto amor que nos tiene y tanta sabiduría, misericordia y amor que nos tiene, las cosas van a ser muy diferentes y vas a poder aprovechar cada día y cada paso que des en la vida. Señor, llénanos con tu presencia. Agudiza el conocimiento de nuestro Dios en nuestro corazón. Agudiza el sentir y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Queremos ser amadores y apasionados de tu palabra. Queremos navegar en ese libro tan hermoso que es la Santa Biblia, que es ese manual extraordinario y sobrenatural que solamente un Dios poderoso, grande y misericordioso pudo escribir para nosotros, para que tengamos vida eterna y una vida digna y respetada. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén.